Bravo, siguiendo la serie de Ángeles y Demonios que hemos estado en estos días publicando. Vamos a hablar esta vez de otro punto que está por romper la oscuridad dentro de lo que es verdad y mentira de las tradiciones de los hombres que la iglesia babilónica o el imperio babilónico católico romano dejó como herencia sobre el cuerpo de Cristo y sus enseñanzas, las enseñanzas reales que predicaron los apóstoles en la época de la iglesia primitiva. Cómo ellos entendían y veían las cosas y los acontecimientos, los cuales, cuyo evangelio es la imagen de Dios, la imagen del Dios vivo que desea expresar en la tierra. En este momento vamos a hablar de la caída, cómo sucedió la caída y quién es la serpiente. Leemos en Génesis 3:1: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Leemos otra vez que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Así, aquí vemos otro mito que va a ser destruido y está siendo destruido dentro del catolicismo, escatología católica romana, que impera aún en las iglesias que vienen siendo reformadas desde Martín Lutero para acá con el protestantismo o la iglesia protestante, que llamamos protestante o que llaman protestante. Pues hay una sola iglesia, la verdadera, la que viene desde el principio con el Hijo de Dios manifestado. Pero seguimos en la etapa de restauración, descubriendo las verdades que habían estado ocultas desde antes de los siglos, pero que en ese entonces en la iglesia primitiva fueron manifestadas, y luego de el oscurantismo fueron, digamos, casi borradas por la operación de el hombre de pecado, Satanás. Entonces, vamos a quitar el mito. Dice muy claro la palabra de Dios que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. No cabe aquí por ninguna parte que era un ángel o que era un querubín. La Biblia lo establece muy claro. Es la bestia o uno de los animales del campo, que era astuto. Era un animal el cual Adán y Eva debían someter y subyugar al reino de Dios de aquella época, el Edén. Pues, si usted, para que sepa, el reino de Dios era el Edén, manifestado en la tierra, era el paraíso, lo cual es lo que Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, otra vez ha recuperado desde la cruz del Calvario hasta nuestros días, por medio de la predicación del Evangelio y de sus santos ángeles y profetas que Dios ha enviado, apóstoles, para volver otra vez a desvelar los misterios, el misterio que había estado oculto desde los cielos, el cual era Cristo en vosotros, toda esperanza de gloria, o la esperanza de gloria. Así que para volver a la gloria que Adán tenía, la gloria de Dios en el que es el Edén, tenemos a Cristo en nosotros como esa esperanza, y ese es el misterio que se había estado escondido. Entonces, no hay cabida para decir que el diablo o Satanás era un ángel con alas, como lo imaginamos nosotros o nos los han enseñado a nosotros. Las alas relativas a ángeles es un símbolo de lenguaje bíblico para expresar que son seres que vuelan, que están más allá de las limitaciones de lo mortal, que están en los cielos como las aves. La Biblia hace referencia a los hijos de Dios como las aves de los cielos. Por ejemplo, cuando el Señor dijo que la semilla de la mostaza
es la más pequeña, pero luego que se convierte en un árbol robusto que puede dar cabida y albergar a los ángeles, a las aves del cielo. Bueno, no quitemos la palabra ángel también, ¿verdad? Pero seguimos entonces. Concluimos pues entonces que las alas en criaturas con semejanza de hombre refiere a seres que andan espiritualmente elevados por encima del reino natural, digamos en lugares celestiales aquí en la tierra. De hecho, la palabra nos enseña que los hijos de Dios estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, hoy presente, desde que Cristo ascendió a los cielos. Así que nuestra perspectiva debe cambiar, pues nos ha enseñado una perspectiva de que el hombre está destituido de la gloria de Dios aún cuando el Señor consumó el pecado en su carne y todos los decretos fueron levantados contra el hombre, que habían contra el hombre en la cruz. Así el reino de Dios es la consumación de las verdades de Dios en la tierra. Consumado es, dijo el Señor en la cruz. Acabó todo lo viejo para establecer esto nuevo. Esto es la plenitud de Dios en todos los hombres. En todos los hombres a través de la vida de Cristo. La reconciliación, el ministerio de la reconciliación. Pero el Señor reconcilió consigo mismo todas las cosas. Y sencillamente está esperando por aquellos que todavía no han despertado del sueño. Ahora, hermano, podemos seguir entonces en el entendimiento de que las alas representan seres, hombres, que están más arrebatados en lugares celestiales, que caminan aquí en la tierra en la plenitud de Dios. En otras partes vemos figuras de ángeles con 6 alas. Recordemos que el número 6 refiere a hombre. Esa es una imagen corporativa de un ángel corporativo, del cuerpo, en cuerpo de Cristo. Hay cosas que Dios le da dando entendimiento a usted de la dimensión del espíritu. Esto no es una doctrina nueva, hermano, no lo vea. Me imagino que la mente o el diablo, como usted llama el diablo, empezará a decirle a usted que esto es algo nuevo, que no habían nunca escuchado esto. Pero justamente usted ha escuchado es aquellas interpretaciones bíblicas, literales, de la lírica religiosa creada del oscurantismo con la visión católica romana de los acontecimientos y de las cosas espirituales. Pero nosotros somos de la Reforma. Usted si no es católico romano, sino que conoció al Señor a través del nuevo nacimiento, a través de alguna denominación cristiana inclusive, tenemos que entender que hay que trascender, salir de ella, pues lo mío dice la Escritura, para entrar en la dimensión espiritual del reino de Cristo, aquí en la tierra, a través del crecimiento que da Dios, hasta la estatura del varón perfecto, de la medida, de la misma plenitud que Cristo tuvo. Esa es la voluntad de Dios para ti, oh hijo de Dios, que escuchas este mensaje. Vamos ahora a Génesis 3:14, que es el juicio que Dios le puso a la serpiente, y dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. ¿Ve, hermano? Muy claro explica la Escritura el juicio a la serpiente. En otras partes dice la serpiente Satanás,
Pero vemos que esta serpiente era una bestia muy astuta. Y le dijo al hombre, a través de la mujer, que todo lo que le tentó, pues, de ser igual a Dios, de sí mismo, sin necesidad de Dios, despertando su conciencia animal, o en otras palabras, ahí entró la imagen, la primera imagen en la creación opuesta a la de Dios, o el pensamiento de autosuficiencia o de andar sin Dios, el hombre, en su propio dominio y voluntad, enajenada de la de Dios. Ahí deja Dios de ser la imagen en el hombre dejó de ser la imagen de Dios para convertirse en la imagen de la serpiente, una criatura que quería ser igual a Dios sin Dios, despertando al hombre en la conciencia animal terrenal, como lo dice Santiago, que la sabiduría del hombre es animal, diabólica, terrenal. Continuamos pues entonces, quitando ya aquel mito de que la serpiente o Satanás era un ángel. La serpiente no era un ángel, era la bestia, una bestia que era la más astuta del campo que Dios había creado, por lo que se le ocurrió conversar con el hombre. Y el hombre, en vez de someter a la serpiente, dejó que ella se convirtiese en su Dios. Una criatura la hizo Dios. Luego vino el juicio a la serpiente y dice que andarás sobre su pecho y comerás del polvo todos los días de tu vida. Luego viene el juicio al hombre de que se convertiría polvo. Polvo eres, polvo volverás. Y la comida de la serpiente iba a ser ese polvo. La serpiente existirá por todo lo que proviene del hombre terrenal, destituido de la conciencia divina o del reino de Dios en él, o su propia conciencia, de una conciencia sin Dios, o digamos el ser. Aquí nacieron los espíritus de maldad. Un espíritu es un ser, el ser del hombre. Hay espíritu de Dios o ser de Dios, y hay espíritu de hombre o de la serpiente, creado en la desobediencia de la serpiente. Pues desde el momento que el hombre conversó con la serpiente y se hizo una con las palabras de la serpiente, se hizo un espíritu. El espíritu del hombre dejó de ser el espíritu de Dios para convertirse en el espíritu de la serpiente, quien ahora fue pasado, en tiempo pasado, el Dios de este mundo, hasta la cruz, donde Dios Padre en el Hijo destruyó el imperio de la serpiente en la cruz, cuando dijo consumado es, y acabó con la rebelión del pecado del hombre. Levantando para el hombre todo lo que separaba a Dios del hombre. La muerte, esto es el imperio de la muerte, habiendo pagado por los pecados de toda la humanidad y sus consecuencias, cuya consecuencia del pecado es la muerte. Jesucristo en sí mismo tomó esa muerte, habiéndose vestido de carne semejante a de hombre de pecado, y condenó el pecado en la carne. Dios mismo se hizo pecado en la carne y condenó el pecado en la carne, destruyéndolo para siempre. Sorbida es la muerte en victoria, resucitando de entre los muertos, llenando
Dios todas las cosas en la gloria del Padre. Asimismo, está haciendo el Hijo hoy en nosotros, apareciendo en nuestros corazones como el lucero de la mañana que nombra segunda de Pedro. Vamos para eso de versículo un momentico, donde dice que el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones. Donde dice, segunda de Pedro 1:17, que tenemos la palabra profética en 1:19, segunda de Pedro, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Ve? Allí es el amanecer, cuando Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, empieza a alumbrar nuestras conciencias a la vida nueva, que está alumbrando desde el principio y siempre ha alumbrado, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, al llenarlo todo en todos, en su resurrección, por la vida del Padre, habitando el Hijo ahora en todos los hombres de la tierra, constituyéndose Dios el todo en todos, Dios Padre, a través de la vida del Hijo, quien por medio de quien está reconciliando y reconcilió en la cruz todas las cosas consigo mismo. Entonces las tinieblas están pasando, la noche está pasando y el día esclareciendo desde nuestros corazones, el lucero de la mañana. Pero fíjese, lucero de la mañana es Lucifer. El lucero de la mañana es Lucifer, que según la tradición católica romana, Lucifer era un ángel que estaba en el principio. Ese Lucifer era Adán, el primer Adán. Y ahora, luego que el primer Adán fue destruido en la cruz, el hombre de pecado, el hombre de maldad, en todos los hombres de la tierra, vino el segundo Adán, Cristo, en vosotros, la esperanza de gloria, quien ahora es el postrer Adán, estableciéndose como la cabeza nueva de toda la nueva creación, desde la cruz hasta nuestros días, hasta la completa restauración de todas las cosas en la raza humana. Ese es el evangelio de la gracia, o el evangelio de la restauración, o el reino, el establecimiento del reino de Dios, anunciado por Él, por nuestro Señor Jesucristo, la cabeza, y hoy en día por medio de sus hijos, que están siendo traídos de las tinieblas a la luz admirable, a su luz admirable, al reino de su amado Hijo, quienes fueron trasladados al recibir la salvación del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo. Las tinieblas sencillamente son la oscuridad del conocimiento del Hijo de Dios sobre toda la faz de la tierra. Entonces vemos aquí en primera de Pedro muy claro que el lucero de la mañana, Lucifer, era Cristo, y es Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Lo que habéis oído desde el principio. Vemos entonces que el hombre terrenal antes era un ángel, no era la serpiente, es el hombre. El hombre en el Edén era el querubín protector o el ángel de Jehová, como lo es ahora nuestro Señor Jesucristo, que está apareciendo en las nubes del cielo en cada hijo de Dios sobre la tierra.
Porque además de esto somos nubes, hermano. Nubes. Las nubes de gloria del Señor. Por eso el Señor será visto en las nubes. Y vengo con las nubes, dice en otra parte. Pareciera una contradicción. Que el Señor en una parte dice, y vengo en las nubes. Y en otra parte dice, vengo con las nubes. Y todo ojo le verá. A través de esta compañía de ángeles escogidos que el Señor se propuso elegir en sí mismo, por medio de habernos hecho miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Así, Hijo de Dios, que estás amalgamado, unido por la sangre del Cordero en la carne y los huesos, como miembro del cuerpo de Cristo, del mismo Señor Jesucristo en nosotros, quien está en nosotros, alumbrando, viviendo, naciendo, manifestándose en cada uno de ellos, hasta la completa restauración de Él en nosotros, como el Señor, uniéndonos nuestra voluntad, nuestra vida con la de Él, dejando de nosotros de ser para que Él sea. Queda pues entonces demostrado que el hombre era Lucifer, que se convirtió por la tentación de la serpiente, quien era una bestia del campo, la más astuta del campo, quien conversó con Adán, y Adán, que era el querubín protector, a quien se le había entregado todo el reino y confiado el reino de Dios, Adán Adán en ese entonces no era caído, le entregó su reino a la serpiente, haciéndola a ella su Dios. Es por eso que vemos cuando el Señor decía que es el Dios de este mundo, pero el mundo venidero, Él es el Dios del mundo venidero, no es ya la serpiente antigua o Satanás, quien fue destruido en la cruz. Y a ella le interesa que tú sigas creyendo que ella existe, que ella no ha sido destruida. A ella le interesa que tú pienses que ella está todavía vivita y coleando en la tierra, cuando es Dios el que vive en todos los hombres ahora, solo que los hombres no han visto, no han reconocido todavía en ellos esta salvación que el Señor dio e hizo en la cruz del Calvario, aquella salvación destinada desde antes de la creación del mundo, que iba a ser manifestada hoy a través de sus santos apóstoles y profetas. Entonces, hermano, como ves, ya no somos el viejo Adán, ya no somos el primer Adán, sino el segundo, porque el Señor te dice: he aquí todas las cosas son hechas nuevas, y el lucero de la mañana ahora eres tú, en Cristo Jesús, la esperanza de gloria. Y ahora tú, como lucero de la mañana, siendo todos nosotros miembros de ese cuerpo de ángeles escogidos, el cuerpo desde el principio, el cuerpo de siempre, donde el Señor juzgó la maldad del anticristo y de todo hombre, viejo hombre, que se opuso o se opone al conocimiento de Dios para todos los hombres de la tierra. Hay dos espíritus, entonces: un espíritu que proviene del ser de aquel hombre, viejo hombre, Adán caído, no regenerado por la visión del nuevo hombre, Jesucristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y ese espíritu todavía reina en los hijos
que no han conocido acerca de esta salvación tan grande manifestada en el tiempo postrero o último, como lo hablaban los apóstoles, en el tiempo postrero, el último tiempo. Estando ahora nosotros en el tiempo de la nueva era, en el tiempo del reino del amado Hijo, cuyo tiempo está en nosotros, en nuestros corazones, obrando, en los hijos de Dios manifestados, y que está por implantarse en otros hijos que recobren la vista y la visión, saliendo de la religión, de la esclavitud de la muerte que la religión nos ha enseñado y ha predicado y ha establecido como norma o forma de vida, la cual es incambiable en nosotros. Así dicen las tinieblas o el espíritu de mentira, que la muerte no puede ser abolida por la conciencia de la nueva vida, Cristo en vosotros, la esperanza de vida eterna. Hasta el próximo mensaje, hermanos. Sigamos esperando el nuevo estudio que viene, profético, a través de nuestra página web